Entonces, vamos a ver. Bueno, en la página 90 de la clase anterior me decían que no hubo tanto problema, fue más en la 91. Bueno, lo primero que había que recordar para poder resolver estos ejercicios era la fórmula del perímetro, que era pi por 2r. Y habíamos dicho que pi podía ser distintos valores según te lo indicaba el ejercicio, pero por lo general era 3,14. R era el radio. Entonces lo que había que hacer acá era fijarse en el valor que te daban del radio. ¿Qué es lo que es el radio? El radio es el valor, es la distancia que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. Hasta aquí todo lo que he dicho se sabe, es sabido, o alguien no lo sabía bien. No, pero a mí está bien. Ya, entonces en este caso acá nos decían que el radio era de 5 centímetros y que pi era 3,14. Entonces se reemplazaba. El perímetro es igual a 3,14 por 2 por 5. Entonces, se resolvían las operaciones. El doble de 3,14 es 6,28. Por 5 nos da 31,4. Como son hartos ejercicios, aquí no hay ningún problema que ustedes ocupen la calculadora. Entonces el perímetro, 31,4. Veamos el B. El B es exactamente lo mismo. El perímetro va a ser igual a 3,14 por 2 por 7,5. 3,14 por 2 son 6,28 por 7,5 son 47,1. Quiere decir que todo eso mide 47,1. Que es lo mismo que el diámetro, que el diámetro vale 15, es el doble de 7,5 por 3,14. Recordemos que pi es 3,14, que es la cantidad de veces que el diámetro cabe en la circunferencia.
Y acá el C dice que el diámetro es 10,05. Entonces, para aplicar la fórmula que estamos hablando ahora, habría que dividir por 2. 10,05 dividido en 2 es 5,025. Y ese es el valor que se reemplaza en esa fórmula. O también habíamos visto la otra fórmula, que era el perímetro era igual a pi por el diámetro. Entonces, quien se aprenda así tendría que dividir por 2. O quien maneje el concepto de perímetro puede aplicar cualquiera de las dos formas. Porque recuerden que el radio, el diámetro, perdón, el diámetro es el doble del radio. Entonces alguien podría haber reemplazado directamente acá. 3,14 por 10,05. Y eso nos da 31,557. No sé si quedó más claro, Sofi, cómo se calculaba, cómo se iba resolviendo esto. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, genial. Y aquí veamos un par de ejercicios de esto, ¿eh? Calcular la medida del radio y del diámetro en cada caso. El perímetro del círculo es 37,68. O sea, recordemos que tenemos dos fórmulas. Perímetro es igual a pi por 2r o pi es igual a pi por el diámetro. Entonces, si ya nos dan el perímetro, tendríamos el 37,68 es igual a 3,14 por el diámetro. Vamos a utilizar esa formulita porque nos piden el diámetro y el radio. Entonces, este 3,14 que está multiplicando al diámetro, ¿cómo pasa al otro lado? Ecuaciones lineales. Si está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Así me habían dicho ustedes que sabían resolver esto por el teorema de las pasas. Y esa división nos da 12. Si el diámetro da 12, ¿cuánto valdría el radio? 6. Muy bien, Sofi. Excelente. 6, que es la mitad. Muy, muy, muy bien.
Ya. La B dice la longitud de la semicircunferencia es 25,12 me parece. Longitud es lo mismo que perímetro. Entonces, si nos dicen la longitud de la semicircunferencia, lo que nos están diciendo es que nos dan la mitad del perímetro. Eso que está ahí con rojo. Si esa mitad mide 25,12, ¿cuánto medirá el perímetro completo? El perímetro completo sería 25,12 por 2, el doble. Entonces acá sería 50,24. Esa sería la medida del perímetro completo de la circunferencia. Y ahí ya se resuelve igual que el de arriba, po. El perímetro es igual a 3,14 por el diámetro. Y el 3,14 que está multiplicando el diámetro pasa al otro lado dividiendo. Y eso nos da 16. Si el diámetro mide 16, ¿cuánto vale el perímetro? 8 centímetros. 8, bien. Parece que estoy solo con la Sofía haciéndole clase a la Sofía, no. Ahí está el radio. Acá dice el C, la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte quiere decir que está dividido en 4. Por lo tanto, si yo quiero saber el perímetro completo, 6,28 lo multiplico por 4 y ahí obtengo el valor del perímetro. La mitad de la longitud de una semicircunferencia, o sea, da una circunferencia entera y nos dicen la mitad de la longitud de una semicircunferencia. La semicircunferencia es todo eso, lo que marqué con negrito. Y si nos dicen la mitad, es solo esa parte que marqué ahí con azul. ¿Quedó más clarito ahora esta actividad que había que hacer? Sí, profe. Para Ah, mí, ya, por lo menos, sí. genial. Sí, profe. Bueno, eh, el día de hoy vamos a trabajar en la página 160 y 161 del libro, calculando área de figuras compuestas. Entonces, siempre que se empieza a ver un contenido nuevo, el libro hace una introducción a estos conceptos, po. Porque anteriormente ustedes, no conmigo, sino que con el profesor Iván, vieron cálculo de área de otras figuras. Entonces ahora como que se van combinando. Eso es compuesto. Compuesto es que junta distintas cosas. Entonces ahí podemos ver en el libro, al sobrevolar un terreno, se distingue la siguiente figura generada por el aplastamiento de pastizales. Son esas figuritas que muchos le echaban la culpa a los extraterrestres. ¿Han visto esas noticias de eso? Sí, profe. Yo no. Sí, Ya, algunos la han visto, otros no. Hay países en los que aparecen esas figuras
que se ve ahí en la foto y que le echan la culpa a los extraterrestres. Que no tiene cómo de un día para otro alguien pueda hacer eso. Entonces le echan la culpa a ellos. El área de figuras, el área de figuras compuestas se puede obtener calculando el área de cada figura que la compone y luego sumándolas o restándolas según corresponda. Por ejemplo, ahí hay un ejercicio resuelto. Analicémoslo. Dice, calcula el área sombreada, considera pi es igual a 3,1416. Recuerden que pi es un número infinito no periódico y uno lo aproxima. Entonces dice, la figura está compuesta por un semicírculo de radio 2 centímetros. Esa información te la dan en el enunciado, pero ustedes también la pueden deducir, ya que el lado del rectángulo más pequeño, el lado más pequeño, mide 4. Entonces, la mitad de 4 es 2. ¿Ya? Ahí hay un razonamiento que uno esperaría que hiciera un estudiante si es que no le doy la información directamente. Ah, y ahí dice, ya que AD es igual a 4 centímetros. O sea, como este ejercicio está resuelto, te está dando el razonamiento que se hizo. Yo me adelanté un poquito. Y el rectángulo ABCD, entonces, el área sombreada se puede calcular sumando las áreas de dichas figuras. Esto es, el área sombreada va a ser igual al área del semicírculo más el área del rectángulo. El área del rectángulo es lado por lado, que en este caso sería 8 por 4. Y el área del semicírculo se calculó ahí como 1/2 por 3,1416. O sea, se calculó al tiro como la mitad. Bueno, la idea principal de este ejercicio resuelto es que ustedes vean que se pueden unir estas figuras. ¿Hay alguna duda en esta parte? No. Ya, genial. Vamos a ver el otro ejercicio, el B. Dice, la figura, estamos viendo el B ahora, de esa misma página. La figura está compuesta por un círculo de radio 2 y por el rectángulo ABCD, de largo 7 centímetros y de ancho 4 centímetros, ya que el diámetro es igual al ancho del rectángulo. Recuerden que el radio uno lo puede calcular, o sea, el radio va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto. Entonces, por eso acá, ya, este lado, como vale 4,
Entonces el radio mide 2, pero no necesariamente yo tengo que continuar hacia arriba. Esos 2 centímetros son para todos los lados. ¿Ya? Por eso aquí mostraron hacia la derecha los 2 centímetros. Entonces el área sombreada se puede calcular restando ambas áreas. Esto es, el área sombreada, toda esa área, va a ser igual al área del rectángulo, esta área completa, menos el área del círculo. Vamos a calcular esta área completita del círculo y se van a restar. Entonces, el área del rectángulo es lado por lado. 7 por 4, 28. Toda esta área es 28. Menos el área del círculo, que el área, recordemos que es pi por r cuadrado. Entonces ahí está, 3,1416 por 2, que era el radio, al cuadrado. Por 4. Claro, 2 al cuadrado es 4 y ahí por 3,1416. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, genial. Oye, ¿vieron que subí algunas notas de los que estaban pendientes? No. No, profe, no le he visto. Voy a aprovechar de hacer una pausa y revisar de los que están aquí presentes quién todavía debe notas del primer semestre. El Camilo está, Camilo Charme. No, no está. No. ¿Lo ven a él conectado en otras clases? Sí. Sí, El, profe. el Jesús Contreras, Tampoco está. el Máximo Espinosa, Tampoco. la Sofía Martínez, Tampoco está. la Sofía Martínez dijimos, Florencia Mora, Se fue del Ella se fue al colegio. colegio. ah, se fue. Profe, usted antes había dicho Agustín Fuentes, ¿verdad? Porque él sí está. No, todavía no lo he nombrado a él. No, Ya, la Josefa, ahí está la Josefa, Ya. ¿no? Y envió las actividades que habíamos pedido a los pendientes. Sí, profe. Bueno,
Oye, 6 apenas han presentado la actividad. Los que cuando alguien no tenga el libro, puede pedirle fotos al compañero o a mí, po, y yo las subo. Pocas tareas presentadas. Estaba muy difícil o era muy largo. O sea, yo Es lo muy encontré largo. fácil. Bueno, difícil, me ayudó mi mamá. Bueno, en realidad la encontré más o menos. Ni tan difícil ni tan fácil. Ah, ya. No, Josefa, mire, no ha mandado la página 126 a la 129, la tarea del 16 de junio, Ah, y la otra entonces era del de otras 19 de junio, me parece. entonces son de otras páginas esas. Sí, pues son las tareas del primer semestre, que usted no envió ninguna. Esas son las que necesito que se ponga al día. Ok. A ver si lo escribí aquí en el tablón. No. Entonces anote ahí, Josefa, que tiene que enviar las, eh, las páginas. Sí, profe, sí, ya sé cuáles son. La del 16 y 19, ¿cierto? Sí. Ya. La, la Etitia Pesque, Se pronuncia Letitia, profe. Letitia. Sí. Ah, usted tampoco las ha enviado. Se las había ahora se las envío, ya las tengo. Ah, ya. Súper, genial. ¿Y el Bastián Ramírez está? Cristóbal Reyes. Se había conectado. El Bastián sí está. Ya. Bastián, si me está escuchando, acuérdese de enviar las tareas pendientes del primer semestre. Lo mismo el Cristóbal, el Luciano, la Martina, el Gabriel y la Martina Toro. Martina Toro y Martina Roja. Las dos Martinas no han enviado nada. Profe, el Cristóbal y el Gabriel no están acá. Ya. Ya, chiquillos, esos son todavía los que están pendientes.
Ya, entonces continuamos acá con la clase de hoy día del área de figuras compuestas. Este es más completo porque no nos dan medidas, nos dan letras solamente. Dice, demuestra que el área de la parte sombreada de la figura es 2p por q menos q por h dividido en 2. Esta figura está compuesta por un rectángulo de largo q Ahora sí, la figura está compuesta por un rectángulo de largo Q y ancho P. O sea, el área del rectángulo con letras sería P por Q. Y para demostrar que el área de la parte sombreada de la figura es eso, tendríamos que al área sombreada restarle el área del triángulo. Entonces el área sombreada va a ser igual a P por Q menos el área del triángulo, que el área del triángulo es, el área de cualquier triángulo es base por altura dividido en 2. Profe, lea el chat. Ah, gracias. Sí, obvio, Josefa, no es necesario que avise. Ok, voy rápido. Entonces, al hacer la resta, nos queda el mínimo común múltiplo entre 1 y 2 va a ser 2. Lo voy a hacer en Paint mejor. Hasta acá no debería haber problema, ¿cierto? Hasta ahí está todo clarito. Porque simplemente se presenta el cómo se van a restar las dos áreas. Al ejecutar la resta pueden haber problemas, ya que esta parte no tiene denominador, entonces sería 1. Entonces los múltiplos de 1 son 1, 2, 3, 4, etc. Los múltiplos de 2, 2, 4, 6. El mínimo común múltiplo entre 1 y 2 es 2, que ahí está, que es 2. Entonces, este 1, ¿cuántas veces se amplificó para que se transformara en un 2? Ya, José, va bien, súper rápido. Sería 2 veces. Entonces, el numerador, que era PQ, se multiplica por 2. Y nos quedan 2PQ. Menos este 2, para que se convierta en un 2, se multiplicó por 1. Entonces, el numerador, QH, se multiplica por 1. Y queda QH. Entonces, resta de fracciones de igual denominador, se mantiene el denominador y se restan los numeradores. Y por eso es que queda 2PQ menos QH dividido en 2. O sea, de aquí hasta acá estaban estos dos pasos. ¿Difícil esto o se entiende? Más o menos. Sí, ¿El último estaba más difícil porque eran con letras? ¿O en general hablas tú, Martín, que está todo como más o menos? No, este es el que hicimos. Ah, ya, los otros quedaron bien. Sí. Ya, para resolver estos, claro, hay que tener un pensamiento más abstracto
Y eso es lo que cuesta más, pero de a poquito vamos a ir trabajando estos solo con letras. Pero si los con números anduvieron bien, estamos súper, súper bien para hacer una primera clase de esto. Ya, y la última página que vamos a ver hoy día trae 4 ejercicios propuestos. El primero dice calcular el área sombreada, considera pi 3,14. Ya, chiquillos, 5 minutitos les doy de ventaja para que los traten de hacer ustedes ahí en el libro y luego lo hacen conmigo, los vamos revisando. Son justo las 11, así que a las 11:05 yo lo empiezo a resolver junto con ustedes. Pero me interesaría que trataran de hacerlo, de que pensaran, de que se equivocaran, de que tuvieran dudas, para irla resolviendo en la misma clase. ¿Ya? Así que Ok, ustedes, profe. ahora a trabajar ustedes 5 minutitos solitos con su libro. Oiga, profe, por si acaso ya había vuelto, de que estaba esperando. Ah, ya, súper. 161 es la que estamos tratando de... O sea, les di un tiempo para que ustedes trataran solito y después lo vamos a resolver juntos.
página es, profe? La página es la 161 la que estamos resolviendo. Ok, que fui a revisar que mi perro no se estuviera mandando alguna embarrada. Ah, ya. Profe, Sí. ¿cómo se sacaba el área de un círculo? Pi por R cuadrado. Ok, gracias. Ya. ¿Quién pudo hacer el primero ya? ¿Lo tiene más o menos listo? O alguien, ¿cómo se les ocurriría hacerlo? Independiente que sepan o no cómo hacerlo. ¿Está muy difícil? ¿O se quedaron dormidos? ¿O se fueron a ver la tele? Profe, se me había ido el internet. No, profe, Ah, ya. no, profe, sigo aquí yo por lo menos. Estaba calculando. ¿Y cómo se le ocurrió hacerlo, Martín?
En este caso se me ocurrió, del diámetro del semicírculo es 6, lo dividí entre 2, me dio 3. Ya, muy bien. Y, perdón, y ese 3 lo multipliqué por sí mismo y me dio Ya, 9. Luego 3,14 por 9 y luego saqué el área del cuadrado y resté esos valores. ya. Genial. Entonces, básicamente tú calculaste el área del rectángulo que te dio, o sea, perdón, esto es un cuadrado. El área del cuadrado te Que dio me 6 dio por 6, 36. 36. Sí, El área del círculo que está, porque este semicírculo más el otro hacen un círculo entero. Entonces tú exacto. calculaste el área de una circunferencia, dijiste pi por r cuadrado, que es Sí. 9. Ujú. Y luego 36 lo resté por el resultado de 3,14 por 9. Ya, vamos a sacar ese 3,14 por 9. Eso nos da Espérame, profe. 28,26. Espérame, profe. Volví. Ya. Bueno, Martín, estuvo igual muy bien su razonamiento. El área del cuadrado no era necesario calcularla, porque en el fondo nos piden el área sombreada, que son 3 semicircunferencias, ¿cierto? ¿Estamos de Sí, acuerdo en eso? sí. Entonces, estuvo muy bien eso que usted dijo, que había que calcular o necesitábamos el radio acá que era 3 centímetros y eso usted lo dedujo con la información del cuadrado. Excelente. Entonces, muy bien que haya calculado ahora el área del círculo, 28,26, y ahí usted supo cuánto valía las dos áreas que están dentro del círculo. Y esta área de acá del semicírculo se podía calcular dividiendo en dos el área del círculo, ¿cierto? Y Sí. la suma de esas tres semicircunferencias da 42,39 centímetros cuadrados. Esa era la respuesta total, la completa. ¿Eso le dio a usted o no alcanzó a llegar a esa parte? Lo pillé yo. No, no alcancé a llegar a esa parte. Ya. ¿Y se entiende? ¿Me expliqué bien o está enredado? No, explico bien. Ya, súper. Entonces, como muy bien Martín dijo, se calculaba el área de la circunferencia completa que está dentro del cuadrado con los datos del cuadrado y luego se podía dividir en dos esa área para calcular la que está por fuera. O alguien también podría haber calculado el área de la semicircunferencia y haber multiplicado por 3. Habían distintos caminos para resolverlo. Ya, entonces copien este en su libro Ya lo y escribí.
Ya, genial. Ya, 5 minutitos más para que empiecen antes que yo el B y después lo resolvemos entre todos. Ok, profe. Profe Luciano Rifo puso en el chat, profe, ¿y el valor del radio no es la mitad del diámetro? Sí, sí, está en lo correcto. El radio, por eso trabajamos con el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos dio 9. Acá, en esta partecita. El área de una circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces, como muy bien dice el compañero, el radio era 3 y nosotros lo elevamos al cuadrado al tiro. Y ahí, claro, el diámetro, Pero están pidiendo el diámetro es r al 6. cuadrado. Está muy bien, Luciano. El diámetro es 6, pero la fórmula te pide el radio al cuadrado. Entonces, el radio, ese es el diámetro completito. Y el radio es del centro hasta un punto que equivale a la mitad del... El radio es la mitad del diámetro. Entonces, como usted muy bien dice, el diámetro es 6 dividido en 2 nos da 3. El radio. ¿Me expliqué bien, Luciano? Ya, genial. Pregunte todo lo que quiera, nomás las veces que quiera. Aquí estamos para resolver las dudas. ¿Cómo se sacaba en el área de los romboides? ¿Cómo se sacaba el área de los rombos? No sé por qué le dije romboide. En el B no necesitas el área del romboide o el rombo. Estoy sacando el área del... O sea, estoy en el de abajo, en el 2A. Ah, ya. Voy a revisarlo para darte la formulita. Espéreme, profe. El área del romboide es... se multiplica el lado que ejerce como base por la altura.
Volví, profe. Ya.
Ya, chiquillos, antes que nos vayamos, ¿cómo les fue con el B? No lo pude hacer. ¿No? ¿Alguien lo pudo hacer? ¿O se le, o se le ocurre cómo debería ser, aunque le falte algún dato? Bueno, ¿se ve que hay que calcular el área de este círculo? Sería el área del círculo menos el área del cuadrado. ¿Se ve que así debería ser o eso tampoco se ve? Yo creo que sí, igual podría ser así. Ya, porque tenemos, esta es el área sombreada, po. Entonces esto es lo que hay que calcular. Entonces, esa área sombreada, si ustedes se fijan, esa circunferencia comparte el mismo centro que el cuadrado. Entonces, este radio es la mitad de 64, porque esta diagonal mide 64 y la mitad viene siendo el radio de la circunferencia. Entonces, el área de la circunferencia va a ser igual a pi, que es 3,14, por el radio al cuadrado. Entonces, si la diagonal es 64, el radio va a medir la mitad, 32 al cuadrado. Entonces, 32 al cuadrado, eso da 1024. Y 1024 por 3,14 da 3215,36. 3215,36. Menos el área del cuadrado. Y del área del cuadrado solo sabemos la diagonal. Entonces, el área del cuadrado es igual al lado por lado, pero acá no sabemos cuánto mide el lado, pero sí tenemos la diagonal. Entonces, la diagonal es igual al lado por raíz de 2. Entonces, como sabemos que la diagonal es 64, el lado A que está multiplicando a la raíz de 2, para poderla despejar, pasa dividiendo raíz de 2. 64 dividido en raíz de 2, eso da aproximadamente 45,25, que mide el lado. Entonces, para calcular el área sería ese valor por sí mismo. Ya, entonces si lo trabajamos con 2 decimales, aproximadamente sería 45,25. 45,25 por 45,25 nos da, entonces el área del cuadrado es aproximadamente 2047. Y restamos las dos áreas nomás. Y ahí nos da aproximadamente 1168. Ya, bueno, por la hora, ¿lo seguimos viendo la próxima clase, chiquillos? Sí. Ya, Ok. chiquillos. Nos vemos el lunes, entonces, que tengan un buen fin de semana, cuídense, pórtense pues. bien, no salgan innecesariamente. Vale. Chao.
Chao, Chao, profe. chao. Que estén bien, cuídese. Igualmente. Chao, profe. Chao.